Buenos días, estimado público. Bienvenidos al tercer programa de la serie, cuyo título es Algo más que proteína, el contenido nutricio del amaranto. El objetivo de este programa es brindar un panorama del contenido nutricio del amaranto, poniendo especial énfasis en su papel como alimento funcional. Para ello contamos con la presencia de la doctora Josefina Morales Guerrero, jefe del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenida, Josefina, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Cristina. A continuación, la doctora Ana Paulina Barba de la Rosa. Ella es investigadora del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el IPICIT. Muchas gracias, Ana Paulina. Bienvenida al programa. Y tenemos a Magdalena Segura Nieto, investigadora del Laboratorio de Proteínas, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en CINVESTAB, la unidad de Irapuato. Bienvenida, Magdalena. Sí. Bueno, recuerdo al público que Mirador Universitario tiene vías de comunicación. Los teléfonos estarán apareciendo a lo largo de todo el programa, también la dirección de internet y la dirección del correo. Por favor, participe con nosotros. Su opinión es muy importante. A continuación los invito a ver una cápsula introductoria al tema. La semilla o grano de amaranto posee características nutrimentales muy interesantes. Una de las más importantes es su contenido y calidad de proteínas, pues su aporte de aminoácidos dispensables es superior a la de los cereales, mejorando la cantidad y calidad de la proteína al combinarlos. En cuanto a otros componentes, el amaranto contiene ácidos grasos, conjuntamente con la fibra dietética e hidratos de carbono, entre los que destaca el almidón. Aporta también cantidades nada despreciables de calcio, fósforo, potasio, zinc, así como vitamina E y vitaminas del complejo B, que se encuentra en mayor proporción que en los cereales. Por otro lado, las hojas del amaranto son proveedores de precursores de vitamina A, así como de vitamina C. Estas vitaminas se hallan en concentraciones relevantes. Por ejemplo, el amaranto tiene 3 veces más vitamina C que las hojas de espinaca. Con base en su composición química y aporte nutricio, la semilla y las hojas del amaranto pueden contribuir de forma destacada a superar las deficiencias nutrimentales que padece gran parte de la población mexicana, además de reintegrar un valioso recurso alimenticio en nuestra dieta y darle variedad a la misma. A continuación, empezaremos con las preguntas al panel. Josefina, me gustaría mucho que la semilla del amaranto contiene un aporte nutricio muy interesante. Pero ¿cuál de estos contenidos nutricionales es el más importante? Gracias, Cristina. Buenos días nuevamente. Gracias por compartir otra vez este espacio con ustedes y con los televidentes de Mirador Universitario. Efectivamente, como tú dices, este alimento, el amaranto, es muy valioso y tiene un lugar importante en nuestra dieta. No solo porque da un beneficio nutricio que vamos a comentar, sino porque ya es parte de nuestra cultura y el sabor, y es perfectamente aceptado. Conjuntamente, como decimos, tiene un aporte a la dieta. Principalmente se ha estudiado mucho la cuestión se ha identificado las proteínas y se han cuantificado las proteínas, que son componentes muy importantes para la formación de tejidos y la renovación de los tejidos en nuestro organismo. En el caso de los amarantos, como sabemos, hay diferentes variedades de amaranto, pero digamos, tomando como un promedio o un intervalo de contenidos, el amaranto aporta más o menos entre un 11 a un 18%, quiere decir gramos porcionados de porción comestible del amaranto a la dieta. Hay algunas variedades en las cuales
podemos encontrar quizá un poquito más, hasta un 20 o 22% de acuerdo a algunos autores y estudios que hemos estado realizando. Pero no solo en este caso es valiosa la cantidad de proteína que se aporta, como vemos en algunos diagramas, en algunos cuadros, cuando se compara esta composición o esta cantidad de proteína con los cereales, vemos que es un poco más alta o proporcionalmente más alta que los cereales. Y no solo es la cantidad, sino muy importante, Cristina, también, que ya podremos comentar más adelante, es la calidad de esa proteína. Porque sabemos que las proteínas se forman por unidades básicas, que son los aminoácidos, y estos van a complementar muy bien a los cereales. Sabemos que el amaranto no es un cereal. Lo conocemos en nuestra vida diaria o la gente lo conoce como un cereal, o lo dice un cereal, porque se parece físicamente en la semillita y porque se usa muy similarmente a como usamos los cereales. Pero es una familia totalmente diferente en el reino vegetal, que precisamente tiene una composición diferente que va a complementar y hacer más rica, entre comillas, esa mezcla que nosotros hacemos con los cereales. Entonces, esa es una aportación valiosa del amaranto a la dieta. Entonces, de hecho, se reconoce el amaranto como un grano o más bien una semilla que contiene muy buena cantidad de proteína. Cantidad y calidad. Cantidad y calidad. Así es. No sí. nomás. Es Así importante señalar la calidad eso. también. Magdalena, me gustaría que nos hablaras cómo es la semilla del amaranto. Si hacemos un corte transversal y longitudinal, ¿qué es lo que se observa en ella? Bueno, pues primero lo que vamos a ver es que la semilla de amaranto en sus cortes es muy diferente a la de los cereales y las leguminosas. Lo que vamos a ver es que hay una estructura que es la parte de cotiledonaria con los meristemos apicales y radicales que rodean al perispermo almidonoso. Y entonces esta fracción es muy importante porque es la que tiene mayor cantidad de proteína, como lo vemos más adelante. Y el perispermo almidonoso, que contiene otro tipo de proteínas, tiene una menor cantidad de proteína. Entonces en concentración sería la parte radicular y los cotiledones, toda esa estructura que rodea todo el perispermo almidonoso tiene más del 65% de la proteína, es donde está el embrión, y la parte interna contiene el 35% cuando mucho. Y esto lo vemos, eso sería un esquema, y en el recuadro interno es una corte al microscopio electrónico de transmisión, donde se ve cómo es realmente. El otro es un esquema y esta es una microfotografía real. Es interesantísima la foto de microfotografía, ¿no? Con el microscopio electrónico, realmente. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, lo que va a ser muy interesante es, hay una cantidad de proteína distribuida diferencialmente, y lo interesante es cómo es esta calidad de proteína, que discutiremos más adelante. Muy bien. Ana Paulina, ¿nos podrías explicar en qué consiste el concepto de alimentos funcionales? Sí, como decía la doctora Josefina, el amaranto es una semilla rica en proteínas de alta calidad, de buena calidad, pero más que eso ahora la tendencia en alimentación es no solamente buscar alimentos que nos nutran, proteína de buena calidad o carbohidratos resistentes, sino que contengan compuestos que más que nutrir ayuden a la salud, que tengan efectos benéficos para la salud. Y en el amaranto hemos encontrado que tiene diversos compuestos, entre, metabolitos secundarios, que es otro tema, pero vamos a ver ahorita biopéptidos, que tienen una actividad biológica especial que ayudan a promover la salud del consumidor. Josefina, ¿quisieras decir algo más, complementar esta idea? Sí, de hecho, la doctora Ana Paulina está encabezando un grupo que está muy interesado en el estudio de estas características, no solo el aporte nutricio del amaranto, sino, como ya lo mencionó, el beneficio a la salud. De ahí viene esa combinación de llamarlos de alguna manera que se mencionan alimentos funcionales, que es muy discutible el término, pero que normalmente lo manejamos. Y estos funcionalidad está en función, ahora sí que en el aporte a los beneficios de la salud.
Principalmente creo que el grupo Ana Paulina, y ella nos podrá ampliar más, están ahorita y tenemos en algún momento los investigadores que estamos en este tema trabajando sobre las propiedades antihipertensivas del amaranto, es decir, cómo puede ayudar en un momento dado. En nuestro país la hipertensión es un problema importante por diferentes factores, y ha encontrado el grupo de Ana Paulina que estos componentes de la proteínas, los biopéptidos en el amaranto, pueden ayudar a disminuir estas características de la hipertensión. Entonces creo que es una aportación muy importante que en un momento dado pues nos va a permitir todavía más a poner en un lugar importante en nuestra dieta este alimento, el amaranto. Porque es muy interesante esto, porque de hecho vemos en países europeos como la República Checa, está sacando ya productos con esta idea en forma de pastilla, ¿no? Que se están ya vendiendo en muchos lugares a nivel internacional, ¿no? Esa es una opción, que ya como pastillas vamos a la farmacia, ¿verdad? Pero como alimento yo creo que al poderlo separar, lo puedes consumir como tal el alimento, o una vez aislados, extraídos, quizás los procesos que tenemos ya y que se aplican a escala industrial, como es la microencapsulación. Entonces podremos lograr microcápsulas que probablemente se pueden adicionar a los sistemas de como son los alimentos. El alimento es un sistema muy complejo, los productos alimenticios, y aprovechar sus beneficios. Hablando de esto, Josefina, ¿cuál es el balance de aminoácidos presentes en la proteína de amaranto? Exactamente, lo estábamos comentando, que el valor de esta proteína no solo es por su cantidad, sino la calidad. ¿Y qué le da la calidad a esa proteína? Bueno, obviamente su composición. Los aminoácidos son las unidades básicas, que son las que realmente el organismo, cuando nosotros consumimos una proteína, va a ser digerida, se va a descomponer, hablemoslo así, en sus unidades básicas, que son esos aminoácidos que son los que van a ser absorbidos y aprovechados por el organismo. Nosotros en el cuadro que ahora tenemos en pantalla podemos ver una comparación. No son todos los aminoácidos, son algunos de ellos, en el contenido del amaranto, el maíz, el trigo y el frijol, que también es una leguminosa base de nuestra alimentación. Y vemos que en el caso particular, y quiero destacar esto porque ahí viene la cuestión de la calidad de la proteína, de los aminoácidos que son deficientes, son aminoácidos indispensables, la lisina y el triptofano. Quiere decir que no los va a nuestro organismo a producir, y los tenemos que tomar de fuentes externas, como son los alimentos. Y en el caso del amaranto, pues vemos cómo tiene una cantidad que va casi al doble del contenido en el caso de la lisina, en el caso del maíz, comparada con el maíz y el frijol, y el triptofano, que es muy importante, y en el caso del amaranto es una vez más alto que en el caso de los cereales. Esto, y ya vemos en el cuadro que hay los demás también, si nosotros podemos hacer una comparación, cuantificarlos, que están en una proporción mayor, y es lo que le va a dar ese valor de calidad, el balance, digamos, la relación entre cada uno de estos aminoácidos va a hacer que nuestra proteína sea más digerible, ¿sí? La FAO, por ejemplo, ha establecido algunos estándares que se conocen como, bueno, son algunos términos más técnicos de la utilización neta de la proteína, y que se compara con algunas referencias como puede ser la caseína, que es la proteína de la láctea, proteína de la leche, que tiene el valor de 100. Igual. Entonces, cuando nosotros hacemos estos estudios, encontramos que en el caso de la proteína del amaranto, logramos utilizaciones de la proteína hasta el 86 o 90%, quiere decir que nuestro organismo, ese equilibrio, ese balance de aminoácidos, le da esa oportunidad de ser ampliamente digerido a nuestro organismo. Y es la calidad de esa proteína. Magdalena, ¿por qué se pensó en estudiar la proteína de amaranto? Bueno, tu laboratorio en el CIMBESTAB ha estado dedicado por muchísimos años al estudio de bueno, entre muchos otros plantas, pero el amaranto. Sí, el amaranto. Bueno, como ya se ha redundado aquí, la calidad de la proteína del amaranto, la proteína total, es buena, pero uno pregunta en qué grupo de proteínas de la semilla es donde reside esta calidad. Entonces lo que hicimos fue separarlas de acuerdo a técnicas que existen ya desde hace mucho, de una manera secuencial, y separamos 4 grupos de proteínas que se llaman albúminas, globulinas,
prolaminas y glutelinas en términos generales. Entonces, lo que hicimos fue que cuando separamos esto, en el amaranto que estábamos, el grano de amaranto que estábamos utilizando, teníamos albúminas 51%, eran las más abundantes, luego serían las glutelinas en un 31%, las globulinas en un 16% y las prolaminas en 2%. Las prolaminas, debo decir, que se encuentran sobre todo en cereales. O sea, por eso vuelvo a reafirmar lo que dice la doctora Josefina, el amaranto no es un cereal, puesto que en los cereales es más del 50% de esas proteínas, entonces te confirma que no es un cereal. Entonces, por otro lado, entonces empezamos a ver la calidad de cada una de las fracciones, y en esta ocasión yo nada más voy a hablar de las albúminas, aunque tenemos conocimiento de todas las demás. Entonces, nos pusimos a analizar las albúminas y ver en dónde, si había algún grupo de proteínas que fueran más importantes. En este panel lo que quiero nada más hacer notar es cómo analizamos en el laboratorio las proteínas que extraemos. Entonces, en la línea que dice M, usamos siempre referencias, y son proteínas que ya se conocen y que tienen un peso molecular bien conocido y aceptado, y esas las usamos como referencia para tener un criterio de la separación de las proteínas del grano de amaranto. Entonces, en la línea 2 vemos todas las proteínas de amaranto en un gel que se llama de una dimensión, y pues ahí se ven agrupadas muchas, pero pues de esas ahí van a estar todos los 4 grupos que mencioné. Entonces, cuando desglosamos cada grupo, en la línea 2 vemos las albúminas, que son las que tienen mayor cantidad de diversidad de proteínas, luego siguen la 3 las globulinas, luego la 4 serían las prolaminas, que son muy poquitas, quedamos que era el 2%, y que no es un cereal, y las 5 serían las glutelinas, que también son muy abundantes, como ya lo mencionábamos anteriormente. Entonces, la pregunta que nos hacíamos era, bueno, las albúminas son las más abundantes. ¿En cuál de ese grupo de proteínas, que son muchas, como lo vimos en el gel, pues redunda la mayor calidad? Y eso fue lo siguiente que hicimos. ¿Continúo? Entonces, en este siguiente diapositiva vemos el gel como el que habíamos enseñado anteriormente, y ahora un análisis bidimensional de la proteína total. No se ve tan real todas las proteínas que hay, pero lo que se ve es que hay una diversidad, y lo que quiero aquí nada más resaltar es que en una línea que se ve en un gel de la parte A, corresponden a muchas proteínas, o sea que una banda, una línea de un gel, no quiere decir que es una sola proteína, sino que son grupos de proteínas que hay que separar e identificar para saber cuál de ellas es la más importante desde el punto de vista nutrimental. Y eso es lo que hicimos en la siguiente. Bueno, aquí serían las albúminas, dije, yo voy a hablar sobre albúminas principalmente. Entonces vemos en dos paneles de geles bidimensionales, donde podemos ver por tamaño y por carga. Entonces en el panel C se ve pues que hay un patrón muy parecido al panel D. Sin embargo, sí hay diferencias y depende de la técnica que uno use. Yo usé principalmente la del panel D. Entonces, para saber que efectivamente estamos trabajando con albúminas, hay criterios ya muy específicos, y uno de ellos es su coeficiente de sedimentación. Entonces, usamos un gradiente de sacarosa para poder identificar esto que estoy diciendo que es albúminas. Entonces, hicimos una separación en gradientes de sacarosa, y entonces las albúminas se caracterizan, las mayoritarias, en tener un coeficiente de sedimentación. Esos números que se ven ahí arriba en puntitos son los números que corresponden a su coeficiente de sedimentación de las albúminas. Y entonces, el rango que tienen principalmente está entre 1.7 y 2.3, las albúminas. Y las otras también son albúminas, pero son minoritarias. Y en cuanto entonces a la calidad nutrimental, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Entonces lo que hicimos fue separarlas en fracciones que veremos en otro panel. Perfecto, muy bien. Paulina, ¿nos podrías hablar qué son los biopéptidos? Sí, es un tema interesante, ¿verdad? Sí. Muy interesante por lo que mencionabas anteriormente, que está totalmente ligado a esto la salud. Exactamente, sí. Entonces, como decíamos, el amaranto, además de tener proteínas de buena calidad, nutricional, rico en aminoácidos esenciales, esas proteínas, cuando las comemos, se digieren por la acción de las enzimas y se empieza a partir. Entonces se empieza a liberar pequeños péptidos, o como podemos ver, 2, 3 aminoácidos o fragmentos de 10 aminoácidos, y estos péptidos, algunos de ellos son los que tienen alguna función biológica. Sí, puede ser, por ejemplo, lo que decíamos, los antihipertensivos son
di o tripéptidos que tienen una acción sobre la enzima convertidora de angiotensina, lo que causa la inhibición de todo el desencadenamiento de la hipertensión arterial. Entonces esos son muy importantes porque los consumimos normalmente y entonces estamos protegiendo el organismo contra todo este problema de hipertensión arterial. Y que en la actualidad están muy estudiados a nivel mundial, ¿no? Sí, existen otros como los cáncer preventivos, que también vamos a hablar un poquito, que ahorita también están tomando mucho interés por todos los problemas de salud que existen actualmente. Muy, muy interesante. Josefina, en cuanto a otros componentes, ¿qué aporta el amaranto? Sí, Cristina, ya vemos por lo que estamos platicando aquí, que como decía el título del programa de hoy, el amaranto es mucho más que proteína, efectivamente. Entonces, en su composición también es importante destacar la presencia de los lípidos o ácidos grasos, la fracción grasa del amaranto, que es muy importante, o que es pequeña de alguna manera, contiene ácidos grasos que son también indispensables, como el ácido linoleico, que representa dentro de la fracción grasa del amaranto un 30%, que ya es muy importante. Nosotros podemos ver, creo que tenemos que modificar el cuadro, porque estamos hablando de ácidos grasos. Entonces, decíamos que el linoleico es la fracción, dentro de esta fracción lipídica, que está en mayor cantidad, que es el 30%, en comparación con otros alimentos vegetales, como hemos estado hablando, de los cereales, que es bastante más amplia. Entonces, aportará lípidos. Una fracción pequeña, casi el 5%, es un ácido graso muy interesante que se conoce como escualeno. El escualeno actualmente tiene capacidad para también apoyarnos en este aspecto de la cuestión de la hipertensión arterial y del colesterol principalmente. Y no solo eso, Cristina, porque sabemos, ahorita estamos hablando del amaranto como el alimento, pero el escualeno también ha sido muy apreciado y estamos utilizándolo extraído del amaranto para la industria cosmética, por ejemplo. Entonces, es una fracción del 5%, decíamos, pero también muy importante su presencia en la semilla de amaranto, en el gran amaranto. Además de los lípidos, pues tenemos hidratos de carbono, que estábamos diciendo. En esta fracción, como ya también mencionaba un poco la doctora Magda, no solo tiene sacarosa, tiene maltosa, vamos ahí, pero la fracción más importante es el almidón. Este almidón esta fracción de hidrato de carbono y el almidón, que es el 65%, pues es la fuente de energía, es decir, este almidón se va a digerir hasta su fracción de monosacáridos, como es la glucosa, ¿verdad? Que son las fuentes de energía, sobre todo para el sistema nervioso, que va a funcionar con este tipo de azúcares, podríamos decir, o monosacáridos. Entonces también nos va a aportar hidratos de carbono, para esto, entre otras de las cuestiones que tenemos. No sé si podemos platicar también de la parte de los llamados nutrimentos, ¿verdad? Ya que pueden ser las vitaminas, que vamos a ver a continuación. Magda, ¿cuál es la importancia nutrimental de las proteínas del amaranto comparadas con las proteínas de otras semillas? Bueno, si hace un análisis de composición de aminoácidos, lo que ves es que tiene muchos aminoácidos esenciales bien balanceados, como ya se mencionó, son comparables a los de la caseína. Y eso quizá le da, y estos radican principalmente en las albúminas. Entonces, por eso sí es importante entender que el amaranto per se, sí es un complemento alimenticio que, además, per se, como es un alimento alimenticio casi balanceado, tiene algunas deficiencias, no es perfecto, pero es de los más buenos que hay hasta ahorita estudiado. Complementa perfectamente a leguminosas como es el frijol, porque aporta metionina y cisteína, que las leguminosas lo tienen bajo, y complementa perfectamente a los cereales, que les falta lisina y triptofano. Entonces es un alimento que los aztecas lo usaban, no sé si para hacer tortillas o para qué, pero lo juntaban frijol, amaranto y maíz. Y es un alimento casi completo, perfecto, yo creo, desde el punto de vista proteínico. Estoy hablando de proteínico. O
O sea que volvemos otra vez al tema de que necesitamos una dieta variada, balanceada. Y que complementaria con varios alimentos podemos tener una buena alimentación, ¿no? Y bendito, bueno, en México tenemos esa diversidad y esos alimentos, hay que saber explotarlos y darle la importancia que verdaderamente tienen. Así y que creo que no se les ha dado. No se les ha dado y hay que suficiente eso. Atención, ¿no? Ana Paulina, ¿nos podrías hablar cuáles son los biopéptidos presentes en el amaranto? Sí, de los que, bueno, primero hicimos en un trabajo como escrutinio general de tratar de identificar estos péptidos que se liberan por la hidrólisis, y dentro de los más importantes que encontramos fueron los antihipertensivos, los cáncer preventivos, antitrombóticos también encontramos, y un dato interesante es encontramos biopéptidos con actividad opioide o analgésico. Entonces ese fue un dato, no es de los más de más alto porcentaje presentes, pero están presentes. Pero de los que están más en mayor proporción son los antihipertensivos, por eso fue los que empezamos a estudiar más y esperamos trabajar más para saber su efecto realmente a la hora de consumirlos, si realmente existe este efecto en el humano, ¿sí? Pero en pruebas que hicimos en el laboratorio con anillos de aorta de rata, si vemos en la figura A, vemos que a la hora de agregar estos digeridos que están ahí como TDGs, digeridos de glutelinas, a la hora de ir agregando estos péptidos al músculo, vemos cómo se empieza a relajar este músculo. Y en un efecto similar a, por ejemplo, en la gráfica B, un fármaco que también tiene este efecto de descontraer el músculo. Entonces es similar el efecto de estos péptidos de amaranto, por lo que tienen muy alto potencial como antihipertensivos, con la ventaja de que es algo natural que estamos comiendo continuamente. Y algunos de estos fármacos, por ejemplo, tienen los problemas de ocasionar efectos secundarios como mareos o irritan el estómago. En cambio, consumir alimentos naturales evita todo este problema de fármacos. Bueno, antes de enviar a una pausa, estimado público, me permito comentarles que contamos con un obsequio maravilloso. Se trata de 6 libros, El Amaranto, donados por la doctora Josefina Morales, que es una de las autoras, la autora principal de este libro. Y bueno, los libros serán donados a las personas que nos contesten la siguiente pregunta. ¿Cuál es el contenido de proteína porcentual en diferentes variedades de amaranto? Les recordamos que Mirador Universitario tiene diferentes vías de comunicación. Los teléfonos están apareciendo a lo largo del programa. Muchas gracias. Vamos a una pausa. ¿Eres alumno de los últimos semestres, egresado de licenciatura o posgrado de la UNAM? Asiste a la 10ª Feria del Empleo UNAM 2010. 8 y 9 de septiembre, estacionamiento para aspirantes en Avenida del Imán, Ciudad Universitaria. Regístrate en www.dgose.unam.mx www.dgose.unam.mx. ¡Te esperamos! Nuestro modo de vida ha disparado los problemas ambientales. Cada vez consumimos más energía, agua, materias primas y producimos más residuos.
como si el planeta y sus recursos fueran infinitos, pero no lo son. Cambiar es necesario. Podemos comenzar aquí, en nuestra casa de estudios. Actúa hoy, cambia el futuro. Ecopuma, Estrategia de Universidad Sustentable para la UNAM. Espacio Usado. Espacio Usado. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con nuestra plática. Josefina, me gustaría que nos comentaras en cuanto a los componentes inorgánicos, ¿qué aporta el amaranto? Estábamos platicando efectivamente de que había tanto proteínas como lípidos, como hidratos de carbono. Obviamente también tendremos las vitaminas y lo que conocemos como minerales o nutrimentos inorgánicos. En el caso de tu pregunta, o sea, nos vamos a los nutrimentos inorgánicos, pues básicamente en el caso del amaranto estamos hablando de aporte en calcio, por ejemplo, en fósforo, en magnesio, que son nutrimentos importantes para las funciones metabólicas de nuestro organismo. Entonces, el amaranto, nosotros podemos ver también en estas gráficas, estamos hablando, por ejemplo, decíamos del calcio, que está hasta estamos hablando de 300 miligramos por 100 gramos de porción comestible. Si nosotros hablamos del trigo, por ejemplo, que no es una fuente de calcio, los vegetales, particularmente en este caso el maíz o el arroz o el trigo, no son como fuentes de calcio. Sin embargo, al hacer la comparación, resulta que el amaranto tiene una importante, estamos viendo ahí el fósforo en 600 miligramos, el hierro, y aquí quiero también hacer una mención especial. Nuestra población, sabemos que una de las deficiencias que tenemos nutrimentales es el hierro. Tenemos fuentes importantes de hierro que a veces son de un costo elevado. En el caso de nuestra dieta, las principales fuentes de aporte son pues, el frijol, que tiene una buena cantidad de hierro, aunque no es muy, digamos, aprovechado por el organismo. Sin embargo, en sus tratamientos ya como la cocción y todo puede hacer más biodisponible, llamamos nosotros, o sea que lo puede aprovechar el organismo. Y en el caso del hierro que proporciona el amaranto es 3 veces más y que también tiene un aprovechamiento importante. Entonces, creo que ahí también el amaranto, en esa fracción que conocemos como nutrimentos inorgánicos, estamos aportando una buena cantidad. Ahí vemos el hierro, por ejemplo, en el caso del amaranto es de 5, vamos a dejarlo en 5 miligramos por porción, 100 gramos de porción comestible, en cuanto al trigo, por ejemplo, que no llega a ser ni un gramo. El frijol estamos hablando de un poco más, sin embargo, repito, pues ese aprovechamiento va a ser bajo, pero al hacer las mezclas y los tratamientos térmicos vamos a incrementar. Entonces yo creo que debemos rescatar ese aporte valioso de los nutrimentos inorgánicos a partir del grano reventado de amaranto. Bueno, en muchas comunidades indígenas precisamente son deficientes en calcio, en hierro. Entonces yo creo que de veras que el amaranto sería una muy buena alternativa. Así es, las organizaciones internacionales, de hecho, como lo hemos recordado y visto aquí en algunos programas, pues en algún momento el cultivo del amaranto en épocas anteriores, prehispánicas y todo, fue a la conquista, fue de alguna manera eliminado. Sin embargo, la tradición lo rescató y hace, no sé, estamos hablando de 40 años, 30, 40 años, las instituciones internacionales lo rescatan precisamente y lo consideran como un grano valioso para aportar un valor a la dieta de los países más pobres, ¿no? Porque efectivamente ahí tenemos una fuente importante de lo que ya hemos hablado aquí, de los diferentes componentes que deben estar presentes en una dieta correcta. ¿Consideras, Josefina, que se le ha dado más importancia al amaranto a nivel internacional que aquí en el país?
Bueno, desde el punto de vista de estudio, quizá ha habido muchos grupos e instituciones que le han dado un apoyo importante para poderlo redescubrir, podríamos decir, estudiar, pero en nuestro país también se ha hecho ya un esfuerzo importante que debe de enfatizarse, debe darse mucho mayor, porque todavía, digamos, nos quedamos en un círculo un poquito cerrado de que es más caro, podemos decir, en un momento dado que yo compro 1 kilo de harina de amaranto con 1 kilo de harina de trigo, y efectivamente a nivel comercial, doméstico, que vamos nosotros como consumidores a comprarlo, puede ser más caro, pero es precisamente porque la demanda es poca o porque la producción no es la suficiente. Entonces sí necesitamos darle un impulso mayor, se ha estado haciendo, pero requiere un mayor impulso para lograr que nuevamente este valioso recurso alimenticio esté en nuestras mesas como pueden estar nuestras tortillas todos los días. Así es. Magdalena, en la semilla existen algunos factores antinutrimentales de la proteína. Sí, sí existen, como en cualquier semilla. En el amaranto, en la fracción de albúminas, precisamente, existen algunos inhibidores, proteínas inhibidoras de enzimas, como las que salen en nuestro tracto intestinal. Entonces, el hecho de consumir harina de amaranto de alguna manera que no esté tostada o cocida previamente, que provenga de un grano tostado o cocido, esta proteína está viva, esta proteína inhibidora de las enzimas de nuestro intestino está activa, y entonces impide que estas enzimas degraden la proteína que viene en nuestros alimentos, y eso se le llama un factor antinutricional, porque evita que haya digestión, cortes en las proteínas del alimento, y entonces así como las comiste se salen en el excremento, entonces no te nutren. Entonces, pero en el caso del amaranto, generalmente se consume el grano reventado. Sí, de lo que nosotros conocemos, pero hay preguntas que yo ignoro, sobre todo cuando hacen la famosa leche de amaranto, si esta harina está previamente tostada, viene de un grano tostado o que tuvo algún proceso térmico, porque eso te deja que esa leche puede contener péptidos activos, que creo que ese no es el caso, pero habría que constatarlo. Entonces, ese es uno de los casos más claros que hay, pues, o que yo recuerdo, quizá haya más que no estoy documentado. Uh-huh. Ana Paulina, ¿qué es el lunacin? ¿El lunacin? Sí, el lunacin es un péptido que se reportó por primera vez en soya, se encontró en soya. Y la importancia de este péptido es porque es un péptido que es capaz de inhibir el desarrollo de cáncer o la proliferación de células en crecimiento, que es el cáncer. Entonces, a partir de esto, y por el interés de conocer más acerca de las proteínas de amaranto, estudiamos en amaranto si existe este tipo de péptidos también como lunacin, y lo que vimos es que efectivamente está el péptido, pero no es igual al de soya, tiene ciertas propiedades diferentes a las de soya, por lo que lo hacen un poco especial, sí, o de otro interés especial, porque por ejemplo este péptido, para que lleve a cabo su efecto cáncer preventivo, tiene que entrar al núcleo donde inhibe la duplicación del ADN y la proliferación celular. Y entonces se ha marcado que en soya el péptido de soya entra en 20 horas, o es un tiempo que se ha reportado, que entra en 20 horas este péptido, alcanza el núcleo celular. Y cuando probamos el péptido de amaranto, ocurrió a las 9, 12 horas, estaba ya el péptido dentro del núcleo. Entonces esto hace hincapié de que pues es un péptido que es mucho más eficaz o más rápido de acción que el de soya, por eso es que nos ha llamado mucho el interés de estudiar este péptido. Josefina, ¿cuál sería el aporte de vitaminas en el amaranto? Bueno, en el amaranto principalmente estábamos viendo en la cápsula inicial que tiene algunos precursores, sobre todo de vitaminas A, pero muy importantemente al compararlo con algunos otros, también es las vitaminas del complejo B. Entonces nosotros podemos ver en una
gráfico que el aporte de vitamina del grupo B es alto, es significativo, podríamos decirlo así, para la dieta. En el caso de la semilla o grano reventado de amaranto, que es como normalmente lo consumimos. Yo estoy de acuerdo con la doctora Magda en pues tener un poco la duda, debe ser, ella es válido, de que cómo se está preparando algunos productos. Normalmente debemos darle un tratamiento térmico a la semilla, precisamente el grano reventado, como lo hacemos con algunos otros con algunos cereales, que lo que vamos a lograr es eso, inhibir o eliminar, disminuir la concentración de esos factores antinutricios, darle un mejor sabor al producto, aumentar su volumen. Entonces, de hecho, el amaranto se consume como grano reventado y a partir de que sería la materia prima, se van a elaborar las harinas y a partir de las harinas una cantidad importante de productos. Entonces, pero no necesariamente, habrá algunas personas que no sabemos que hay que darle un tratamiento térmico. Como decías, la leche de amaranto, bueno, a lo mejor si no sabemos cómo estuvo preparada esa harina, pues a lo mejor ya una vez que extraemos los solubles de la harina de amaranto para preparar esa llamada leche, pues se puede calentar, se puede hervir, por ejemplo. Y esto es muy común también en algunas otras semillas como son las leguminosas. Lo sabemos aquí, también Ana Paulina ha estudiado esto, Magda, en el caso de la soya, por ejemplo. Una soya sin tratamiento térmico, pues también no va a ser aprovechada por el organismo como cuando ya tiene un tratamiento térmico. Todo es cuestión de conocer, ¿no? Tener esa información para aprovechar mejor estos recursos. Y bueno, la gente le nombra leche, pero bueno, es una bebida nutritiva de amaranto. Así es. También quisiera aclarar eso en el programa, bien, sí. Porque no lo aclaramos, sí creo que es importante. Entonces yo, entre comillas. Entre comillas, sí, es una bebida nutritiva, pero bueno, la gente como la ve de color como leche, le dice leche de amaranto. Entonces, ahorita podemos decir, tenemos proteína de muy buena calidad, hidratos de carbono, donde el almidón juega un papel, los azúcares, un papel muy importante, lípidos de excelente calidad, vitaminas, minerales, bueno, creo que un alimento muy completo. Ana Paulina, ¿quisieras ampliar un poquito, hablar de la función de la lunacin o crees? Como mencionaba, es un péptido que tiene sitios de reconocimiento para unirse, para pasar por la membrana del núcleo y unirse al DNA, y especialmente el DNA que está en un proceso de rápida duplicación. Entonces, por eso ese péptido se pega en este DNA e inhibe la duplicación celular, que es precisamente el cáncer. Entonces, de esta forma inhibe o previene el desarrollo de células malignas. Entonces, la importancia de estos péptidos es que tengan la habilidad de atravesar la pared, la membrana del núcleo para poder alcanzar este DNA. Entonces, estas son las cosas interesantes de estos péptidos. Entonces, de nuevo, el amaranto tiene muy buen potencial. Sí, y como les decía, la ventaja de estos alimentos es que son fármacos naturales que al consumirlos cotidianamente, pues estamos previniendo, no es que vamos a curar el cáncer, pero estamos previniendo a que se desarrolle un cáncer o previniendo a tener presión arterial elevada dentro de lo normal, ¿verdad? O sea que qué mejor, en lugar de ya tener que curar esas enfermedades, por poder prevenirlas, claro. ¿no? Creo que sería algo fundamental en este país. Y en cuanto a las hojas, que a mí me interesan tanto, que es lo que yo he venido estudiando, los famosos quintoniles. ¿Cómo es el contenido de estas hojas maravillosas? Sí, ya vemos que esta planta es tan versátil como que se aprovecha totalmente. En el caso de las hojas sabemos, lo hemos comentado de alguna manera, que las vamos a agrupar dentro de lo que son las verduras y las frutas. Ahí estaríamos catalogando a las hojas de amaranto, los quintoniles.
Normalmente se les da un tratamiento también al cocinarlas para evitar estos factores antinutricios. También en las hojas se da por lo que absorben en el suelo donde están cosechadas. Muchas veces los nitratos o cuestiones de este tipo pueden ser también un factor antinutricio, pero un tratamiento térmico nos va a ayudar a hacerlas más digeribles. Esto no quiere decir que no las podemos utilizar, digamos, como en ensalada también, guisadas así. El aporte, como en este grupo que decimos de las verduras, pues va principalmente en las cuestiones de las precursores de vitamina A, todas las frutas verdes, los carotenoides que se conocen. También la vitamina C es una vitamina importante que está aportando la hoja de amaranto. Hay algunas otras cuestiones como pueden ser las proteínas, pero no es una fuente. Ya vimos que la fuente importante es el grano. En el caso de las hojas son vitaminas y algunos nutrimentos inorgánicos como puede ser el potasio, también el calcio, en menor cantidad que la semilla, claro, pero también es una fuente importante. El fósforo también juega una aportación en el caso de la hoja del amaranto. Entonces, como es el grupo de las verduras, pues nos está aportando esta serie de nutrimentos y vitaminas para nuestra dieta, para hacerla más completa. Bueno, a continuación, estimado público, los invitamos a ver la sección Cocinando con Amaranto. Bueno, y ahora vamos a disfrutar de un delicioso y rico y además no tan común licuado de aguacate con harina de amaranto. Esta harina de amaranto regularmente la hay ya en forma industrial o la encontramos a veces en bolsitas en algunas tiendas naturistas, pero si no la encontramos, lo que vamos a hacer es hacerla en casa. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues voy a conseguir amaranto que ya está reventado, que ya está tostado, y en este caso yo tengo 50 gramos de amaranto que lo voy a poner en mi licuadora y lo voy a moler. Como esto no es un molino como tal, para evitar el sobretrabajo lo que hago es con una coladera y un bolecito, colarlo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, que lo que ya está hecho polvo va a caer en el fondo y lo que todavía no está, lo voy a regresar nuevamente a la licuadora y lo voy a seguir moliendo. Ahora, esta harina también la puedo utilizar para hacer empanizados. Regularmente cuando vamos a veces a capear alguna cosa o empanizar, pasamos por harina de trigo. El producto puede ser carne o puede ser un chile relleno, y esta misma harina me puede servir para pasarlo igual por el producto por la harinita en lugar de la harina de trigo. Y aquí vean, tenemos una harina de amaranto que es la que le vamos a poner a nuestro licuado. ¿Qué necesito para esto? Necesito azúcar, leche y harina de amaranto y por supuesto nuestro aguacate. ¿Cuánto voy a preparar? Bueno, voy a preparar lo que es una porción. Una porción son 250 mililitros de leche, que es lo que vamos a utilizar, que ya la tenemos aquí. Y la vamos a poner en nuestro vaso de licuadora. Una cucharada de aguacate, más o menos lo estoy porcionando. 2 cucharadas de harina de amaranto y azúcar al gusto. Regularmente le puedo poner 1 y media. Tenemos ya un licuado de aguacate muy rápido de preparar, muy fácil de hacer, muy nutritivo, ligero y que lo podemos disfrutar en el desayuno. Bueno, esperando que haya sido de su agrado nuestra receta con amaranto y bueno, pues nos vemos a la próxima. No dejen de disfrutar. Bueno, me gustaría que si quieren agregar algo, conclusiones, resaltar cosas importantes de este programa, podríamos tocar todavía unos minutos, hablar de eso. Bueno, sí, Cristina, a mí me gustaría también mencionar el contenido y el aporte de fibra y de fibra soluble en el amaranto. Ahora que veíamos la preparación de este licuado, que habrá que probarlo, esa combinación está interesante. Delicioso, yo sí lo probé, les confieso que yo sí lo probé y estaba buenísimo. Bueno, ahí es importante. No lo podía yo creer, con el aguacate, pero estaba delicioso, sí, delicioso. Hace muy buena combinación. Esa es importante por la aporte de fibra que estamos teniendo. Y además tenemos grasa vegetal ahí, proteína, o sea, la combinación otra vez de
todos los elementos en una Entonces, buena dieta. Eso por eso quiero enfatizar también el aporte de la fibra soluble también, que da el amaranto a nuestra comida, a nuestra dieta. Y algún punto que sí me gustaría, no de que se quedara por ahí, porque creo que también, no sé, hablando de las proteínas y todo esto, tanto que aporta el amaranto, pero también el amaranto tiene otra cualidad, que es un alimento que no contiene gluten, o el contenido de gluten es muy bajo, y lo vimos en las cuadros que nos presentó la doctora Magda, sí, en el cual estas composiciones, prolaminas, estas proteínas, están en muy baja cantidad. Esto se va a encontrar ahí. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque precisamente nos puede servir este alimento, el amaranto, como una materia prima para preparar productos, como pueden ser en el área de la panificación, de la galletería, para personas que tienen un problema de intolerancia al gluten, o lo que se conoce como enfermedad celíaca, que en nuestro país, aunque comparativamente en porcentaje puede ser bajo, sin embargo existe y va aumentando en el mundo. Tenemos información a nivel o escala mundial en el cual este es un problema importante en las poblaciones, y el amaranto es un recurso que nos puede ayudar para poder preparar productos alimenticios para este grupo de personas. Entonces también me gustaría que eso quedara, que nuestros televidentes de Mirador Universitario estén informados de esto. Y de hecho, la Asociación de Celíacos en México, CELMEX, pues se ha acercado mucho a los grupos de investigación con este alimento amaranto para ver todas sus características y aprovecharlas también en este tipo de personas intolerantes. Sí, también otra componente que poco hablamos de ellos es que en semilla de amaranto también están presentes los antioxidantes. Ahorita que tanto estamos buscando antioxidantes, sí. Entonces también hemos reportado que en la semilla de amaranto están presentes estos fitoquímicos o antioxidantes, entre ellos uno que se llama rutina, que se ha reportado que es de los más potentes antioxidantes naturales. Entonces creo que también es una fuente natural de antioxidantes, tanto la semilla como la hoja, que ciertos tipos de amarantos, sobre todo en India, se han empleado como plantas medicinales. Se usan las hojas como para curar enfermedades. Entonces por ahí es otro camino a investigar, otra línea de fuente investigación. Potencial en amaranto, y como decía la doctora Josefina, potencialmente se extrae todo, y desde hojas, semillas, entonces se utiliza bastante. Magda. Pues quizá redundar un poco en lo de la enfermedad celíaca. Sí, desde hace más de 10 años, investigadores de España nos han pedido amaranto, porque sí les resultó para el uso de usar esa harina para personas que tienen problemas, este tipo de problemas, y hacer algo de panificación y eso con la harina de amaranto. Entonces, bueno, estimado público, en el próximo programa se darán los nombres de los ganadores del libro El Amaranto, y los invitamos el día de mañana, miércoles, al programa Hablando de Economía del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, también de Mirador Universitario, y los invitamos a nuestro siguiente programa, que será El Cultivo del Amaranto. Muchas gracias.